Caso real en Chihuahua. La boda del testigo muerto. Ramona Vega, 1879. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Chihuahua, la boda del testigo muerto. Ramona Vega, 1879. Caso real, la boda del testigo muerto. Ramona Vega, 1879, Chihuahua. Capítulo 1. El matrimonio en las sombras. En el otoño de 1879, en un rancho aislado cerca de Chihuahua, se celebró un matrimonio que muy pocos presenciaron y que menos aún recordarían. La novia era Ramona Vega, una mujer de 34 años, dueña de un rancho próspero que había heredado de su padre 2 años antes. El novio era Edmundo Salazar, un hombre de 42 años que había llegado a la región solo 6 meses atrás. La ceremonia fue realizada por el padre Cristóbal, un sacerdote anciano de una iglesia pequeña en un pueblo cercano, en la sala principal del rancho de Ramona. No hubo celebración, no hubo invitados, solo había una testigo, Clara Mendoza, la mejor amiga de Ramona desde la infancia, quien había venido al rancho específicamente para servir como testigo del matrimonio. ¿Estás segura de esto?, había preguntado Clara a Ramona la noche anterior a la boda, mientras las dos mujeres se sentaban en el porche del rancho bajo el cielo estrellado de Chihuahua. Ramona había asentido, aunque sus ojos mostraban incertidumbre. Edmundo es buen hombre, ha sido amable conmigo, y tengo 34 años, Clara. No voy a tener muchas más oportunidades de casarme. Pero apenas lo conoces, había objetado Clara. Llegó aquí hace solo 6 meses. ¿Qué sabes realmente de él? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? Dice que vino buscando nuevo comienzo después de que su esposa murió en Durango, respondió Ramona. Dice que este lugar le recordó a su hogar, que quiere establecerse aquí. Y convenientemente encontró a una mujer con rancho próspero, había dicho Clara con tono escéptico. Ramona había suspirado. Sé que suena sospechoso, pero ha sido trabajador. Ha ayudado a reparar los establos. Ha trabajado con los trabajadores del rancho. No actúa como alguien que solo busca mi dinero. Clara había querido decir más. Había querido rogar a su amiga que esperara, que investigara más sobre este hombre antes de casarse con él. Pero Ramona era mujer adulta, que podía tomar sus propias decisiones. Y Clara podía ver en los ojos de su amiga que la soledad de los últimos 2 años, desde la muerte de su padre, había pesado fuertemente en ella. Así que Clara había aceptado servir como testigo, aunque su instinto le gritaba que algo no estaba bien. La ceremonia en la mañana del 15 de octubre de 1879 fue breve y formal. El padre Cristóbal, un hombre de más de 70 años con voz temblorosa, leyó los votos matrimoniales. Edmundo Salazar, vestido con su mejor traje que aún mostraba señales de desgaste, había tomado la mano de Ramona y había repetido los votos con voz firme y segura. Ramona, vestida con vestido simple de algodón azul, no había tiempo ni razón para vestido de novia elaborado en ceremonia tan pequeña, había repetido sus votos con voz más suave, casi inaudible, y Clara, parada junto a ellos como única testigo,
había firmado el certificado de matrimonio con mano que temblaba ligeramente. Algo en la sonrisa de Edmundo, en la forma en que miraba alrededor del rancho como si ya lo poseyera, la hacía sentir profundamente incómoda. Yo, Clara Mendoza, testifico que presencié el matrimonio entre Ramona Vega y Edmundo Salazar este día 15 de octubre de 1879, escribió en el documento. El padre Cristóbal también firmó el certificado, luego lo dobló cuidadosamente y lo entregó a Edmundo. «Cuida bien a tu esposa», dijo el anciano sacerdote. «El matrimonio es sacramento sagrado». «Por supuesto», respondió Edmundo con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ramona será muy bien cuidada». Después de que el padre Cristóbal se fue, Edmundo había sugerido que Clara también debería irse. «Es nuestro día de bodas», había dicho. «Ramona y yo necesitamos tiempo a solas». Ramona había protestado. «Clara puede quedarse unos días. Tenemos espacio suficiente en el rancho». «No», había insistido Edmundo, su tono volviéndose más firme. «Es nuestro tiempo. Clara lo entiende, ¿verdad?» Clara había mirado a Ramona, buscando alguna señal de que su amiga quería que se quedara. Pero Ramona había simplemente asentido, sus ojos bajados sumisamente. «Está bien», había dicho Clara. «Me iré. Pero Ramona, si necesitas algo, cualquier cosa, envíame mensaje. Estaré en casa de mi hermana en el pueblo. Puedo estar aquí en pocas horas». «Estaré bien», había respondido Ramona, aunque su voz carecía de convicción. Clara había abrazado a su amiga, sosteniendo el abrazo un poco más de lo normal, como si inconscientemente supiera que podría ser la última vez. «Ten cuidado», había susurrado en el oído de Ramona, y entonces Clara había partido, montando su caballo de vuelta al pueblo, mirando hacia atrás repetidamente hacia el rancho que se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que regresara, que no dejara a Ramona sola con este hombre que apenas conocían. Pero no había evidencia de peligro. No había razón concreta para su inquietud. Solo un mal presentimiento que Clara intentaba convencerse a sí misma que era infundado. No sabía entonces que su instinto era completamente correcto. No sabía que en solo 10 días ella estaría muerta, y que 2 semanas después de eso, Ramona también estaría muerta. No sabía que estaba firmando no solo un certificado de matrimonio, sino efectivamente una sentencia de muerte para ambas. Capítulo 2. La muerte que borró la evidencia. Clara Mendoza llegó a la casa de su hermana en el pueblo de San Miguel al final de la tarde. Su hermana, Sofía, notó inmediatamente la expresión preocupada en el rostro de Clara. «¿Cómo estuvo la boda?», preguntó Sofía mientras preparaba té para ambas. «Extraña», respondió Clara. «Pequeña. Solo estábamos el sacerdote, los novios y yo. Y hay algo sobre Edmundo que no me gusta. No puedo decir exactamente qué es, pero algo se siente mal». «¿Se lo dijiste a Ramona?» «Lo intenté», suspiró Clara, «pero está tan sola desde que su padre murió. Creo que quiere creer que Edmundo es buen hombre, así que cierra los ojos a cualquier señal de advertencia». Durante los siguientes días, Clara no pudo sacudirse la sensación de inquietud. Pensaba constantemente en Ramona, se preguntaba si estaba bien, si había cometido error terrible al dejar que su amiga se casara con un hombre que conocían tan poco. El 20 de octubre, 5 días después de la boda, Clara decidió que necesitaba regresar al rancho para verificar que Ramona estaba bien. Comenzó a prepararse para el viaje cuando sintió repentino mareo. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, notando que Clara se sostenía de la mesa para mantener el equilibrio. «Solo un poco mareada», respondió Clara. «Probablemente no comí suficiente en el desayuno». Pero el mareo empeoró a lo largo del día. Para la noche, Clara tenía fiebre alta y estaba vomitando violentamente.
Sofía llamó al médico del pueblo, doctor Ramírez, quien examinó a Clara con expresión cada vez más preocupada. «Parece ser algún tipo de envenenamiento», dijo el doctor. «¿Qué ha comido en los últimos días?» Sofía repasó las comidas, pero no había nada inusual. Todo era comida que ella misma había preparado y también comido sin efectos adversos. «Tal vez algo que comió en otro lugar», sugirió el doctor. «¿Ha estado fuera de la casa recientemente?» Clara, debilitada por la fiebre, apenas podía hablar, pero logró susurrar. «El rancho, la boda». «Estuvo en boda de amiga hace 5 días», explicó Sofía. «Pero si fuera envenenamiento por comida, ¿no habría mostrado síntomas antes?» El doctor frunció el ceño. «Algunos venenos actúan lentamente, pero sin saber qué comió específicamente, es difícil tratarla apropiadamente. Todo lo que puedo hacer es intentar que vomite tanto del veneno como sea posible y rezar que su cuerpo pueda combatir el resto». Durante los siguientes días, Clara empeoró constantemente. La fiebre no bajaba. Los vómitos continuaban. Su cuerpo se debilitaba cada vez más. Sofía estaba desesperada. «Tiene que haber algo más que pueda hacer», rogaba al doctor. «He hecho todo lo que sé hacer», respondió el doctor Ramírez tristemente. «Ahora solo podemos esperar y rezar». En sus momentos de mayor claridad, Clara intentaba hablar sobre la boda, sobre Ramona, sobre Edmundo. Algo no está bien», murmuraba. Necesito advertir a Ramona». «Shh», decía Sofía, acariciando la frente febril de su hermana. «No hables, ahorra tu fuerza». Pero Clara estaba agitada, tratando de levantarse de la cama. «El certificado», decía. «Soy la única testigo. Si algo pasa...» «Nada va a pasar», aseguraba Sofía, aunque sus propias lágrimas caían. «Te pondrás mejor». Pero Clara no se puso mejor. El 25 de octubre de 1879, 10 días después de servir como testigo en la boda de Ramona, Clara Mendoza murió. Tenía 31 años. El doctor Ramírez registró la causa de muerte como envenenamiento de origen desconocido. Había sugerido una investigación más profunda, quizás una autopsia, pero la familia de Clara estaba devastada y solo quería enterrar a su hija y hermana en paz. «Qué bien haría saber exactamente qué la envenenó», había dicho su madre llorando. «No la traerá de vuelta». Así que Clara fue enterrada sin investigación adicional. Y con ella fue enterrada la única prueba viva, aparte del padre Cristóbal, de que Ramona Vega se había casado con Edmundo Salazar. Sofía, sumida en su propio dolor, no pensó inmediatamente en informar a Ramona sobre la muerte de Clara. Cuando finalmente lo hizo, 2 días después del entierro, envió mensaje al rancho. Pero el mensaje nunca fue respondido. Sofía asumió que Ramona estaba demasiado ocupada con su nueva vida matrimonial para responder inmediatamente. No sabía que Ramona nunca había recibido el mensaje, porque para ese momento Ramona también estaba comenzando a enfermar. Capítulo 3. La viuda sin testigos. Ramona Vega había notado cambios en Edmundo casi inmediatamente después de que Clara había partido el día de la boda. El hombre amable y trabajador que había conocido durante los 6 meses de noviazgo había desaparecido, reemplazado por alguien más frío, más controlador. «Necesito ver los documentos de la propiedad del rancho», había dicho Edmundo esa misma noche, su primera noche como esposos. «¿Por qué?», había preguntado Ramona, sorprendida por el tono de demanda en su voz. «Porque ahora soy tu esposo», respondió Edmundo. «Lo que es tuyo es mío, y necesito entender exactamente qué poseemos». La palabra «poseemos» había hecho que Ramona se estremeciera. El rancho había sido de su familia durante 2 generaciones. Era su herencia, su legado, y ahora este hombre que apenas conocía lo estaba reclamando como propio. Pero legalmente
Tenía razón. Bajo las leyes de matrimonio de la época, todo lo que una mujer poseía se convertía en propiedad de su esposo al casarse. Ramona había sabido esto, por supuesto, pero de alguna manera no había procesado completamente lo que significaría en la práctica. Durante los siguientes días, Edmundo había revisado meticulosamente todos los documentos del rancho, los títulos de propiedad, los registros de ganado, las cuentas de dinero que el rancho había ganado durante los últimos años. Ha sido bastante próspera, había comentado con satisfacción. Este rancho vale mucho más de lo que anticipé. La forma en que lo dijo, como si hubiera estado evaluando una inversión, hizo que Ramona sintiera náusea creciente. Había cometido error terrible. Clara había tenido razón al advertirla, pero ahora era demasiado tarde, o tal vez no. Ramona comenzó a considerar sus opciones. El matrimonio podía ser anulado bajo ciertas circunstancias, o tal vez podía simplemente echarlo, arriesgándose a escándalo social, pero manteniendo su propiedad. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, comenzó a sentirse enferma. Empezó sutilmente. Dolor de estómago leve después de las comidas. Fatiga que atribuyó al estrés de la nueva situación matrimonial. Pero durante la segunda semana después de la boda, los síntomas empeoraron dramáticamente. Náusea constante, vómitos que la dejaban débil y temblorosa, dolores de cabeza tan severos que apenas podía abrir los ojos, y fatiga tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. «Creo que necesito un médico», le dijo a Edmundo el 28 de octubre, 2 semanas después de la boda. «Es solo nervios de recién casada», había respondido Edmundo despreocupadamente. «Te pondrás mejor». «No, esto es diferente», había insistido Ramona. «Algo está muy mal. Por favor, envía a alguien a buscar al doctor Ramírez». Edmundo había suspirado con irritación. «Está bien. Enviaré a uno de los trabajadores mañana». Pero mañana llegó, y ningún trabajador fue enviado. Cuando Ramona preguntó sobre esto, Edmundo dijo que se había olvidado. «Pero te ves mejor hoy de todos modos». Había mentido. Ramona no se veía mejor. Se veía peor. Su piel había tomado tono grisáceo. Sus ojos estaban hundidos. Había perdido peso notablemente en solo 2 semanas, y comenzó a sospechar. Los síntomas que experimentaba se parecían a algo que había visto antes, años atrás, cuando un trabajador del rancho había sido accidentalmente envenenado por comer planta tóxica. Los mismos dolores de estómago, las mismas náuseas, la misma debilidad progresiva. Pero ¿cómo podría estar siendo envenenada? Edmundo comía la misma comida que ella, a menos que... Ramona comenzó a prestar más atención y notó que Edmundo preparaba té especial para ella cada mañana. «Para ayudarte a sentirte mejor», decía, y después de beber ese té siempre se sentía peor. Un día pretendió beber el té, pero lo tiró secretamente cuando Edmundo no estaba mirando. Y ese día, aunque aún se sentía mal por los efectos acumulativos, no empeoró tanto como los días anteriores. Confirmación. Edmundo la estaba envenenando deliberadamente. El terror la inundó. Estaba atrapada en su propio rancho con un hombre que estaba tratando de matarla, y no había nadie que pudiera ayudarla. Los trabajadores del rancho obedecían a Edmundo ahora, viéndolo como el nuevo dueño. Clara estaba en el pueblo. Ramona no sabía aún que Clara había muerto, y el médico más cercano estaba a horas de distancia. Necesitaba escapar, necesitaba llegar al pueblo, advertir a las autoridades, anular el matrimonio antes de que Edmundo lograra matarla, pero estaba tan débil. Apenas podía caminar desde su cama hasta la puerta. ¿Cómo podría montar un caballo y viajar durante horas? Aún así, tenía que intentarlo. Era su única oportunidad. En la noche del 1 de noviembre, mientras Edmundo dormía, Ramona intentó levantarse de la cama. Cada movimiento era agonía. Sus músculos apenas respondían.
pero se forzó a continuar centímetro por centímetro hasta que alcanzó la puerta de la habitación, y entonces pisó tabla de piso que crujió ruidosamente. Edmundo se despertó instantáneamente. «¿A dónde crees que vas?», demandó. Necesito ir al baño», mintió Ramona débilmente. Edmundo la estudió con ojos sospechosos. «Te ayudaré», dijo, levantándose de la cama. Y mientras la ayudaba de vuelta a la cama después, sostuvo su brazo con fuerza que era claramente amenaza. «No intentes hacer nada estúpido», susurró en su oído. «No funcionará». Ramona se dio cuenta entonces de la verdad completa de su situación. No iba a escapar. Edmundo la tenía completamente bajo su control, y nadie vendría a rescatarla porque nadie sabía que necesitaba ser rescatada. Durante los siguientes días, Ramona se debilitó cada vez más. El veneno continuaba siendo administrado en su té matutino, en su sopa nocturna, y su cuerpo, ya debilitado por 2 semanas de envenenamiento, no podía resistir más. El 7 de noviembre de 1879, 23 días después de su boda, Ramona Vega murió. Oficialmente, murió en su cama, rodeada solo por su esposo, Edmundo Salazar. Edmundo había cabalgado inmediatamente al pueblo para informar al doctor Ramírez de la muerte de su esposa. «Estuvo enferma durante semanas», explicó con rostro de esposo afligido. «Intenté todo para ayudarla, pero empeoró constantemente». El doctor Ramírez, aún preocupado por la muerte reciente y similar de Clara Mendoza, quiso examinar el cuerpo. Pero cuando llegó al rancho al día siguiente, Ramona ya había sido enterrada. «¿Por qué la enterraron tan rápido?», preguntó el doctor con sospecha. «Hacía mucho calor», respondió Edmundo, «y no queríamos que el cuerpo se descompusiera. Pensé que sería más respetuoso enterrarla rápidamente». Era explicación plausible, aunque el doctor aún se sentía incómodo. «¿Qué enfermedad tuvo exactamente?». «No estoy seguro», dijo Edmundo. «Vómitos, fatiga, dolores. Asumí que era algún tipo de fiebre, o tal vez enfermedad femenina. Los síntomas eran vagos suficientes para encajar con docenas de enfermedades. Y sin cuerpo para examinar, sin testigos de cómo exactamente Ramona había estado enferma, el doctor no tenía base para exigir investigación. Así que registró la muerte como enfermedad natural de origen indeterminado y regresó al pueblo, aunque su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal, y Edmundo Salazar, quien había estado en la región solo 9 meses, quien se había casado con Ramona solo 23 días antes, ahora era dueño de un rancho próspero valorado en miles de pesos. La única persona que podría haber cuestionado su derecho a la herencia era Clara Mendoza, la testigo del matrimonio. Pero Clara estaba muerta, envenenada de la misma forma que Ramona, en lo que Edmundo seguramente esperaba que parecieran 2 muertes completamente no relacionadas. Era plan casi perfecto, casi. Capítulo 4. El viudo afortunado y las sospechas crecientes. Después de la muerte de Ramona, Edmundo Salazar se estableció en el rancho como su nuevo dueño. Los trabajadores, aunque confundidos por la rápida secuencia de eventos, boda seguida por enfermedad y muerte de la dueña en menos de un mes, no tenían poder para cuestionar. Edmundo era ahora legalmente el dueño, y ellos seguían siendo trabajadores que dependían de él para su sustento. Pero en el pueblo de San Miguel, la muerte de Ramona causó ondas de shock y sospecha, particularmente para Sofía, la hermana de Clara, quien comenzó a notar coincidencias perturbadoras. Su hermana Clara había muerto el 25 de octubre de envenenamiento. Ramona, cuya boda Clara había atestiguado, murió el 7 de noviembre también de síntomas que sonaban sospechosamente similares al envenenamiento. 2 mujeres, conectadas por ese matrimonio, ambas muertas en cuestión de semanas.
Sofía compartió sus sospechas con el doctor Ramírez cuando se encontraron en la plaza del pueblo. «Doctor», dijo, «¿no le parece extraño? Mi hermana Clara murió envenenada. Y ahora Ramona Vega, cuya boda Clara atestiguó, también ha muerto con síntomas similares. ¿No podría ser más que coincidencia?» El doctor Ramírez había tenido pensamientos similares. «Es ciertamente sospechoso», admitió, «pero sin evidencia concreta, sin cuerpos para examinar. ¿Qué podemos hacer? Clara está enterrada, Ramona está enterrada, y el esposo de Ramona, Edmundo, dice que ella murió de enfermedad natural». «¿Y usted le cree?», preguntó Sofía. El doctor vaciló. «No sé qué creer, pero sé que Edmundo Salazar llegó a esta región hace solo 9 meses. Se casó con mujer próspera, y ahora esa mujer está muerta, y él es dueño de todo lo que ella poseía. Es conveniente». «Demasiado conveniente», concordó Sofía. «Y el hecho de que la única testigo del matrimonio, mi hermana, también está muerta. Doctor, creo que ese hombre mató a ambas. Mató a mi hermana para eliminar la evidencia del matrimonio, y luego mató a Ramona para heredar su rancho». Era acusación seria. Y aunque el doctor compartía las sospechas de Sofía, sabía que necesitarían más que sospechas para acusar a alguien de asesinato. «Necesitamos evidencia», dijo. «Necesitamos algo concreto». «¿Qué tal el certificado de matrimonio?», sugirió Sofía. «Si podemos probar que el matrimonio fue real y que Clara era testigo y que luego ambas mujeres murieron misteriosamente, seguramente eso sería suficiente para justificar investigación». El doctor asintió. «El certificado habría sido firmado por el sacerdote que realizó la ceremonia. Si podemos encontrar ese certificado, o al menos hablar con el sacerdote, podríamos tener el comienzo de un caso». Pero cuando investigaron, descubrieron problema. El padre Cristóbal, el anciano sacerdote que había realizado la ceremonia, había muerto solo una semana después de realizar la boda de Ramona. A los 73 años había fallecido de lo que se registró como fallo cardíaco natural. «Otra muerte conveniente», notó Sofía amargamente. El doctor Ramírez estaba ahora genuinamente alarmado. 3 muertes en rápida sucesión, todas conectadas al matrimonio de Ramona y Edmundo. «Esto va más allá de coincidencia», dijo. «Pero necesitamos el certificado de matrimonio. Debe estar en algún lugar. Los registros eclesiásticos normalmente mantendrían copia del certificado». Pero cuando verificaron con la iglesia del padre Cristóbal, encontraron que sus registros recientes estaban en desorden. El anciano sacerdote había sido el único cuidando los registros, y después de su muerte nadie había organizado apropiadamente sus papeles. «Puede estar aquí en algún lugar», dijo el joven sacerdote que había reemplazado al padre Cristóbal, «pero llevará tiempo encontrarlo. Hay cajas de documentos que necesitan ser clasificados». Mientras tanto, Edmundo Salazar estaba consolidando su control sobre el rancho. Había despedido a algunos de los trabajadores antiguos, reemplazándolos con hombres que había traído de fuera de la región. Había comenzado a vender parte del ganado, convirtiendo activos en efectivo que podía controlar más fácilmente, y cuando algunas personas en el pueblo comenzaron a murmurar sobre lo extrañas que eran las circunstancias de la muerte de Ramona, Edmundo respondió con amenazas apenas veladas. «Mi esposa murió de enfermedad natural», declaró en la cantina del pueblo un día, «y cualquiera que sugiera otra cosa tendrá que responder ante mí. Soy hombre pacífico, pero no toleraré que la memoria de mi difunta esposa sea manchada con rumores maliciosos». Era advertencia clara: no hagan preguntas o habrá consecuencias. La mayoría de la gente en el pueblo, aunque sospechosa, decidió no involucrarse.
Era más seguro permanecer callado que acusar a hombre potencialmente peligroso sin evidencia sólida. Pero Sofía no podía permanecer callada. Su hermana había muerto. Su amiga Ramona había muerto. Y ella creía con certeza creciente que Edmundo Salazar era responsable de ambas muertes. Decidió investigar más profundamente en el pasado de Edmundo. Si había hecho esto antes, si había un patrón, eso podría proporcionar la evidencia que necesitaban. Escribió cartas a autoridades en Durango, donde Edmundo decía que había vivido antes. «Estoy buscando información sobre hombre llamado Edmundo Salazar», escribió. «Dice que su esposa murió allí hace aproximadamente un año. ¿Pueden confirmar esto y proporcionar detalles sobre las circunstancias de su muerte?» Luego esperó, sabiendo que las cartas podían tomar semanas en llegar y ser respondidas. Mientras tanto, el joven sacerdote continuaba buscando entre los papeles del padre Cristóbal. Y finalmente, a principios de diciembre, encontró lo que estaban buscando: una copia del certificado de matrimonio entre Ramona Vega y Edmundo Salazar, fechado 15 de octubre de 1879, firmado por el padre Cristóbal y atestiguado por Clara Mendoza. «Lo tenemos», dijo Sofía con triunfo cuando el sacerdote le mostró el documento. «Ahora tenemos prueba del matrimonio y prueba de que mi hermana era testigo, y ambas están muertas ahora». Llevó el certificado al alcalde del pueblo, demandando que se abriera investigación oficial sobre las muertes de Clara y Ramona. El alcalde, un hombre cauteloso llamado don Miguel Herrera, estudió el documento con expresión grave. «Esto es serio», dijo. «Pero aún no es prueba de asesinato, es prueba de matrimonio. Las muertes podrían aún haber sido naturales, por coincidencia desafortunada». ¿3 personas conectadas al mismo matrimonio, todas muertas en cuestión de semanas?, demandó Sofía. ¿Eso le parece coincidencia? Me parece sospechoso, admitió el alcalde. Pero necesitamos más antes de poder acusar formalmente a alguien de asesinato. Necesitamos evidencia de cómo murieron estas mujeres, y para eso necesitaríamos examinar los cuerpos. «Entonces, exhumemos los cuerpos», dijo Sofía. «Verifiquemos si fueron envenenadas». El alcalde vaciló. La exhumación era proceso serio, que requería aprobación oficial y justificación fuerte. «Déjame pensar en esto», dijo finalmente, «y ver qué evidencia adicional podemos reunir». Pero antes de que el alcalde pudiera tomar decisión, llegaron noticias de Durango que cambiarían todo. Capítulo 5. El patrón revelado. La respuesta de las autoridades en Durango llegó a finales de diciembre de 1879, casi 2 meses después de la muerte de Ramona. La carta estaba dirigida a Sofía Mendoza, y lo que revelaba era aún más perturbador de lo que ella había imaginado. «Estimada señora Mendoza», comenzaba la carta, «en respuesta a su consulta sobre Edmundo Salazar, puedo confirmar que sí vivió en Durango hasta mediados de 1878. Y sí, estuvo casado con mujer llamada Beatriz Salazar, nombre de soltera, Beatriz Ochoa. Sin embargo, debo informarle que las circunstancias de la muerte de la señora Beatriz Salazar fueron sospechosas. Beatriz era mujer de medios considerables, heredera de negocio familiar exitoso. Se casó con Edmundo Salazar en enero de 1878. Para marzo de 1878 estaba enferma. Para abril de ese año estaba muerta. La causa oficial de muerte fue listada como enfermedad desconocida, pero hubo sospechas en ese momento de que había sido envenenada. Un médico local sugirió que los síntomas, vómitos severos, debilidad progresiva, eventualmente muerte, eran consistentes con envenenamiento por arsénico u otra sustancia tóxica. Sin embargo, no se pudo probar nada. El cuerpo de Beatriz fue enterrado rápidamente, supuestamente por solicitud de Edmundo debido al calor.
Y para cuando las autoridades consideraron investigar más profundamente, Edmundo había desaparecido de Durango, llevando consigo la herencia completa de Beatriz. Se emitió orden para su arresto por sospecha de asesinato, pero nunca fue localizado. Si este Edmundo Salazar en Chihuahua es el mismo hombre, recomendaría fuertemente que las autoridades locales investiguen inmediatamente. Puede ser asesino en serie que se casa con mujeres prósperas solo para envenenarlas y robar sus herencias. Con mis mejores deseos para justicia, Capitán Roberto Domínguez, policía de Durango. Sofía llevó la carta directamente al alcalde, sus manos temblando de ira y vindicación. ¿Aún cree que es coincidencia?, demandó. El alcalde leyó la carta con expresión cada vez más grave. Esto cambia todo, admitió. Si Edmundo Salazar es el mismo hombre buscado en Durango por el asesinato de su primera esposa, entonces tenemos base sólida para creer que también asesinó a Ramona, y posiblemente a su hermana Clara, para eliminar evidencia. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó Sofía. Primero verificaremos con Durango que este es el mismo hombre, respondió el alcalde. Pediré que envíen descripción física y cualquier otra información que pueda confirmar identidad. Luego, si es confirmado, arrestaremos a Edmundo Salazar y lo acusaremos de asesinato. Pero había problema. Cuando el alcalde envió hombres al rancho para mantener vigilancia sobre Edmundo, mientras esperaban confirmación de Durango, descubrieron que Edmundo se había ido. Uno de los trabajadores del rancho, un hombre mayor que había servido a la familia Vega durante años, explicó lo que había pasado. Señor Salazar se fue hace 3 días, dijo. Dijo que tenía negocios que atender en otra parte. Tomó varios baúles con él, parecía llevar mucho dinero y documentos. Dijo que volvería en algunas semanas, pero muchos de nosotros pensamos que no lo hará. ¿Dijo a dónde iba?, preguntó el alcalde. No específicamente, pero escuché mencionar algo sobre Sonora. El alcalde maldijo. Edmundo había desaparecido de nuevo, tal como había desaparecido de Durango después de matar a Beatriz. Y con la vasta extensión de México, podría estar en cualquier lugar ahora. Inmediatamente envió alertas a todas las autoridades regionales, describiendo a Edmundo Salazar como fugitivo buscado por asesinato. Pero sabía que las posibilidades de capturarlo eran bajas. El hombre claramente tenía experiencia en desaparecer después de cometer sus crímenes. Mientras tanto, Sofía insistió en que los cuerpos de Clara y Ramona fueran exhumados para confirmar el envenenamiento. Aunque Edmundo se haya escapado, argumentó, necesitamos confirmar que estas mujeres fueron asesinadas. Necesitamos documentar sus crímenes para que si alguna vez es capturado, haya evidencia sólida contra él. El alcalde estuvo de acuerdo. En enero de 1880, los cuerpos de Clara Mendoza y Ramona Vega fueron exhumados y examinados por médico forense traído de una ciudad más grande. Los resultados fueron exactamente lo que Sofía había sospechado. Ambos cuerpos mostraban niveles altos de arsénico. Habían sido envenenadas deliberadamente, probablemente a través de dosis pequeñas, administradas durante semanas. El envenenamiento por arsénico es particularmente insidioso, explicó el médico forense. Administrado en dosis pequeñas durante tiempo prolongado, imita síntomas de enfermedad natural. La víctima se siente cada vez más enferma, pero no sospecha envenenamiento. Y para cuando mueren, si el cuerpo es enterrado rápidamente, la evidencia se pierde. Pero no en este caso, dijo Sofía con satisfacción amarga. Ahora tenemos prueba. Edmundo Salazar asesinó a mi hermana y a Ramona Vega. El caso fue oficialmente declarado como doble asesinato. Se emitieron órdenes de arresto para Edmundo Salazar en todo México, y la historia comenzó a circular.
un hombre que se casaba con mujeres prósperas, las envenenaba y robaba sus herencias antes de desaparecer para hacer lo mismo en otra parte. Pero Edmundo no fue encontrado. Semanas se convirtieron en meses, meses en años, y gradualmente la búsqueda se enfrió. Edmundo Salazar había desaparecido, probablemente usando nombre falso en alguna región remota, posiblemente preparándose para cometer el mismo crimen de nuevo. El rancho de Ramona eventualmente fue reclamado por parientes distantes después de proceso legal largo sobre herencia, pero nadie podía borrar la tragedia de lo que había pasado allí. Una mujer solita había buscado compañía y seguridad en matrimonio, solo para ser traicionada y asesinada por el hombre que prometió amarla. Y la única testigo de su matrimonio, su mejor amiga desde la infancia, también había sido asesinada para ocultar el crimen. Era historia de avaricia, traición y asesinato calculado. Y aunque el asesino había escapado de justicia legal, su historia serviría como advertencia durante generaciones. Capítulo 6. La búsqueda sin fin. Durante los años siguientes a la desaparición de Edmundo Salazar, Sofía Mendoza dedicó su vida a buscar justicia para su hermana y para Ramona. Aunque Edmundo había escapado, estaba determinada a asegurar que su historia fuera conocida, que otras mujeres fueran advertidas sobre los peligros de hombres como él. Trabajó con autoridades regionales para crear registros de matrimonios sospechosos, donde hombres desconocidos se casaban con mujeres prósperas que luego morían misteriosamente. Si podían identificar patrón, razonaba Sofía, podrían atrapar a Edmundo o prevenir crímenes similares. Y efectivamente, durante los años 1880-1885, se reportaron varios casos similares en diferentes partes de México. En Sonora, en 1881, mujer llamada Mercedes Torres se casó con hombre que llamaba a sí mismo Roberto Fuentes. 4 semanas después, Mercedes estaba muerta de enfermedad misteriosa y Roberto había desaparecido con su herencia. La descripción de Roberto coincidía con Edmundo Salazar. En Sinaloa, en 1883, viuda próspera llamada Gabriela Ruiz se casó con hombre llamado Fernando Vega. 6 semanas después, Gabriela estaba muerta. Fernando había desaparecido. De nuevo, la descripción coincidía. «Es él», decía Sofía cada vez que escuchaba sobre nuevo caso. «Es Edmundo con nombre diferente, sigue haciendo lo mismo una y otra vez». Pero aunque las sospechas eran fuertes, nunca pudieron probarlo definitivamente. El hombre usaba nombres diferentes. Llegaba a nuevas regiones donde nadie lo conocía, encontraba mujeres vulnerables, viudas, mujeres solteras mayores con propiedades. Se ganaba su confianza, se casaba con ellas y luego las mataba. Era patrón perfecto excepto por un detalle: siempre dejaba testigos. Siempre había alguien que atestiguaba el matrimonio, generalmente amigo o pariente de la novia. Y muchas veces esos testigos también terminaban muertos misteriosamente. «Es su firma», explicó Sofía a las autoridades. «Mata a los testigos para que no haya prueba legal del matrimonio si alguien cuestiona su derecho a la herencia. Es metódico, planificado, frío». En 1885, después de caso en Jalisco donde mujer y su hermana, quien había sido testigo del matrimonio, murieron en circunstancias sospechosas, las autoridades federales finalmente tomaron nota. Crearon equipo especial para investigar lo que ahora estaban llamando los matrimonios de la muerte. El equipo recopiló información de todos los casos sospechosos durante los últimos 10 años. Identificaron al menos 8 casos donde patrón era casi idéntico. Hombre desconocido llega a nueva región. Se casa con mujer próspera. Ella muere en semanas. Testigos del matrimonio también mueren. Hombre desaparece con herencia.
Estamos buscando a asesino en serie, declaró el jefe del equipo investigativo, inspector general Arturo Mendoza, sin relación con Clara y Sofía. Hombre que ha matado al menos 8 mujeres que sabemos, probablemente más, y ha evadido captura durante años, cambiando nombres y moviéndose constantemente entre regiones. Comenzaron a circular descripciones más detalladas de Edmundo Salazar. Hombre de aproximadamente 45 a 50 años, altura media, cabello oscuro comenzando a encanecer, cicatriz pequeña en mano derecha, detalle que Ramona había mencionado a Clara antes de la boda. Hablaba con educación, se presentaba como viudo de medios modestos, buscando nuevo comienzo. Este hombre es extremadamente peligroso, advertían las circulares. No usa violencia obvia. Usa encanto, paciencia y veneno. Para cuando la víctima se da cuenta del peligro, es demasiado tarde. En 1887 hubo avance potencial. En Guanajuato, hombre que coincidía con la descripción de Edmundo, fue arrestado después de que su esposa nueva se enfermó misteriosamente. Esta vez, la mujer había sido lo suficientemente sospechosa para decir a su familia sobre síntomas extraños después de beber té que su esposo preparaba. La familia había actuado rápidamente, removiéndola de la casa y llevándola a médico. El médico confirmó envenenamiento por arsénico. El esposo, quien se había llamado a sí mismo José Martínez, fue arrestado. Sofía viajó inmediatamente a Guanajuato para ver al hombre. Era finalmente Edmundo Salazar después de 8 años, pero cuando vio al prisionero, su corazón se hundió. No era Edmundo. Era hombre diferente que había estado usando métodos similares, pero que era imitador, no el original. Hay más de uno, se dio cuenta con horror. Edmundo empezó esto, pero otros han copiado sus métodos. Era revelación desalentadora. No solo estaban buscando a un hombre, sino potencialmente a varios hombres que habían aprendido que envenenar esposas ricas era forma relativamente segura de enriquecerse, especialmente si mataban a los testigos también. El inspector Mendoza concordó. Los casos posteriores a 1885 no siempre coinciden perfectamente con patrón de Edmundo, admitió. Algunos son más descuidados, dejan más evidencia. Sugiere que son imitadores, no el hombre original. ¿Entonces Edmundo aún está por ahí en algún lugar?, preguntó Sofía. Probablemente, respondió el inspector. O está muerto. A estas alturas tendría más de 50 años. Podría haber muerto de causas naturales. O podría haberse retirado, viviendo en alguna hacienda remota con riqueza acumulada de sus víctimas. Era posibilidad que Sofía odiaba considerar, que Edmundo Salazar podría estar viviendo cómodamente en algún lugar, nunca enfrentando justicia por sus crímenes. Pero en 1889, 10 años después de la muerte de Ramona, llegaron noticias que darían a Sofía al menos algo de cierre. Epílogo: la justicia parcial y el legado amargo. En marzo de 1889, hombre en sus últimos 50 años llegó a hospital en Monterrey, gravemente enfermo. Estaba delirando de fiebre alta, hablando incoherentemente sobre las mujeres y el veneno y todos los testigos muertos. El médico que lo atendía, doctor Francisco Ruiz, estaba intrigado por el delirio del hombre. Cuando el hombre recuperaba momentos de claridad, el doctor Ruiz le preguntó su nombre. Edmundo, susurró el hombre. Edmundo Salazar. El doctor reconoció el nombre inmediatamente. Los circulares sobre Edmundo Salazar aún estaban distribuidos, aunque la búsqueda activa había disminuido durante los años. Necesito contactar a las autoridades, pensó el doctor. Pero primero, quería ver si el hombre recuperaría lo suficiente para ser interrogado apropiadamente. Durante los siguientes días, mientras el hombre luchaba con lo que resultó ser neumonía severa,
el doctor escuchaba sus delirios febriles, y lo que escuchó confirmó que este era efectivamente el Edmundo Salazar buscado. El hombre hablaba sobre Beatriz en Durango, la primera. Pensé que nadie notaría. Hablaba sobre Ramona y su testigo entrometida. Tuve que deshacerme de ambas. Hablaba sobre otras mujeres, otros nombres, otros lugares, contando las confesiones delirantes. El doctor estimó que Edmundo había matado al menos 12 mujeres durante período de aproximadamente 15 años. Y probablemente igual número de testigos que habían firmado certificados de matrimonio. El doctor envió mensaje urgente a las autoridades, pero para cuando llegaron, Edmundo había empeorado dramáticamente. La neumonía había progresado a sus pulmones ya débiles, probablemente debilitados por años de inhalar arsénico mientras lo administraba a otros, especuló el doctor. Inspector General Mendoza llegó personalmente para interrogar a Edmundo. Y también llegó Sofía, ahora mujer de 41 años que había pasado 10 años buscando al asesino de su hermana. Pero Edmundo estaba apenas consciente. Cuando el inspector intentaba hacerle preguntas, solo recibía respuestas fragmentadas. ¿Mataste a Ramona Vega? Sí, el rancho valía tanto. ¿Y a Clara Mendoza? El testigo. Siempre hay que eliminar los testigos. ¿Cuántas mujeres mataste? Perdí la cuenta. Tal vez 15, 20. Sofía, oyendo estas confesiones del hombre que había matado a su hermana, sintió mezcla compleja de emociones. Satisfacción de que finalmente lo habían encontrado. Ira de que había matado a tantas, frustración de que estaba tan cerca de la muerte que probablemente nunca enfrentaría juicio apropiado. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó, su voz temblando. ¿Por qué matar a todas esas mujeres? Edmundo la miró con ojos vidriosos. Dinero, susurró. Siempre fue sobre el dinero. Las mujeres eran solo medios para un fin. Era confesión de frialdad absoluta. Estas mujeres que había cortejado, con quienes se había casado, a quienes había envenenado, nunca habían sido personas para él. Solo eran fuentes de dinero. Y los testigos, continuó Sofía. Mi hermana Clara. ¿Por qué matarla? Evidencia, respondió Edmundo. Sin testigos, sin matrimonio, sin cuestionamientos, sobre herencia. Era lógica perversa pero efectiva. Eliminar los testigos del matrimonio hacía mucho más difícil para cualquiera cuestionar su derecho a la herencia de la esposa muerta. El inspector Mendoza tomó notas detalladas de todas las confesiones de Edmundo. Planeaba usarlas para cerrar oficialmente tantos casos sin resolver como fuera posible, pero Edmundo no vivió para enfrentar juicio. Murió 2 días después, el 15 de marzo de 1889, de neumonía combinada con lo que el doctor sospechaba era envenenamiento crónico por arsénico por años de exposición a la sustancia. Justicia poética, comentó el inspector. El hombre que envenenó a tantos otros eventualmente fue envenenado por su propia arma de elección. Para Sofía, la muerte de Edmundo fue cierre incompleto. Sí, estaba muerto. No podía matar a nadie más, pero nunca había enfrentado juicio público, nunca había sido formalmente condenado, nunca había pagado por sus crímenes de forma que satisficiera su necesidad de justicia. Pero al menos la verdad era conocida ahora. Los casos fueron oficialmente cerrados. Las familias de las otras víctimas fueron notificadas, y la historia de Edmundo Salazar fue documentada completamente como advertencia. En los años siguientes, la historia de El envenenador de novias, como los periódicos lo llamaban, fue usada en discusiones sobre protección de derechos de propiedad de mujeres.
Reformadores argumentaban que las leyes que automáticamente transferían toda la propiedad de mujer a su esposo al casarse creaban incentivo para hombres sin escrúpulos para casarse con mujeres ricas y luego matarlas. Si las mujeres pudieran mantener control sobre sus propias propiedades, incluso después del matrimonio, argumentaban, habría menos motivo para que hombres como Edmundo Salazar las maten. Gradualmente, las leyes comenzaron a cambiar, dando a mujeres casadas más derechos sobre sus propias propiedades. Y aunque el cambio fue lento, el caso de Ramona Vega y las otras víctimas de Edmundo fue citado frecuentemente como ejemplo de por qué tal cambio era necesario. Sofía vivió hasta 1920, muriendo a los 72 años. Antes de morir, publicó memoria titulada Mi hermana, la testigo, la historia de Clara Mendoza y el envenenador de novias. El libro documentaba toda la historia, desde la boda de Ramona hasta la muerte de Edmundo, asegurando que las víctimas fueran recordadas no solo como estadísticas, sino como personas reales con vidas que fueron cruelmente terminadas. Hoy, más de 140 años después de la muerte de Ramona Vega, su historia se recuerda como uno de los primeros casos documentados de asesinato en serie de mujeres por ganancia financiera en México. Es estudiada en cursos de criminología, usada en discusiones sobre violencia contra mujeres y citada en argumentos sobre la importancia de derechos de propiedad de mujeres. El rancho donde Ramona vivió y murió ya no existe. La tierra fue subdividida hace mucho tiempo, pero hay pequeño monumento en el sitio donde una vez estuvo la casa, con placa que lee En memoria de Ramona Vega, 1845-1879, y todas las mujeres que murieron a manos de aquellos que prometieron amarlas. Que nunca olvidemos que el matrimonio debe ser basado en amor y respeto mutuo, no en avaricia y engaño. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Ramona, descendientes de Sofía Mendoza colocan flores en la tumba de Clara Mendoza, la testigo que murió tratando de proteger evidencia de la boda de su amiga, sin saber que ella misma se había convertido en objetivo porque sabía demasiado. La historia de la boda del testigo muerto sirve como recordatorio oscuro de que a veces los actos más ordinarios, servir como testigo en la boda de un amigo, pueden tener consecuencias extraordinarias y trágicas, y que la justicia, aunque a veces llega tarde, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de crímenes olvidados del siglo XIX, de mujeres que fueron víctimas de hombres que explotaron leyes injustas, y de la búsqueda persistente de justicia, incluso cuando parecía imposible, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan verdades oscuras del pasado que debemos recordar. La historia de Ramona Vega nos enseña que las leyes que crean desigualdad de poder en el matrimonio pueden convertirse en armas para aquellos con intenciones maliciosas, que los testigos son cruciales para exponer la verdad y por eso a menudo se convierten en objetivos, y que la búsqueda de justicia debe continuar incluso cuando el criminal parece haber escapado. Comparte esta historia, recuerda los nombres de Ramona Vega, Clara Mendoza, Beatriz Ochoa y todas las otras mujeres que Edmundo Salazar asesinó, y honra su memoria apoyando leyes y sistemas que protegen a las personas vulnerables de aquellos que buscarían explotarlas. Los métodos del depredador perfecto se habían refinado durante años. Edmundo Salazar, como se revelaría después de su muerte, había comenzado su carrera criminal mucho antes de llegar a Durango en 1878. Investigaciones posteriores rastrearon casos sospechosos hasta 1872 en Puebla, donde mujer llamada Carolina Fuentes se había casado con hombre que se llamaba a sí mismo Diego Morales y había muerto 3 semanas después.
El patrón ya estaba establecido entonces. Matrimonio rápido, enfermedad misteriosa, muerte, desaparición del viudo con la herencia. Durante los 7 años entre 1872 y 1879, Edmundo, bajo varios nombres, había perfeccionado su sistema. Aprendió exactamente cuánto arsénico administrar para que la muerte pareciera lo suficientemente natural para evitar autopsia inmediata. Aprendió a elegir víctimas que eran vulnerables, viudas solitarias, mujeres mayores nunca casadas, mujeres que habían heredado propiedades pero que no tenían familia cercana que cuestionara. Y aprendió, crucialmente, que los testigos eran problema. En sus primeros casos, había dejado testigos vivos, pensando que no importaba. Pero había tenido un susto cercano en 1875 en San Luis Potosí, cuando hermano de su esposa muerta comenzó a hacer preguntas sobre la rapidez de la muerte y la herencia. Edmundo había tenido que abandonar parte de la herencia y huir antes de tiempo. Después de eso, decidió que los testigos debían ser eliminados también, pero tenía que ser cuidadoso. Si el testigo moría inmediatamente después de la novia, sería demasiado sospechoso. Así que desarrolló sistema: envenenar al testigo durante la boda misma o inmediatamente después, usando veneno de acción lenta que no mostraría síntomas hasta una semana o más después. Para entonces, la conexión con la boda parecería menos obvia. En el caso de Clara Mendoza, Edmundo probablemente la había envenenado durante la comida pequeña después de la ceremonia. Clara había comido pastel que Edmundo había preparado especialmente para celebrar. Nadie más había comido de ese pastel. Y Clara, sin sospechar nada, había comido generosa porción, agradeciendo a Edmundo por su amabilidad. El arsénico en el pastel había sido suficiente para matarla, pero formulado para actuar lentamente. Clara no mostró síntomas hasta 5 días después, tiempo suficiente para que la conexión con la boda no fuera inmediatamente obvia. Era sistema casi perfecto. Casi, porque requería que Edmundo fuera meticuloso, paciente y que no cometiera errores. Y eventualmente todos los criminales cometen errores. Su error con Ramona fue moverse demasiado rápido. Debería haber esperado más tiempo después de la muerte de Clara antes de envenenar a Ramona. Pero estaba impaciente, ansioso por asegurar la herencia y moverse al próximo objetivo. Esa prisa creó patrón demasiado obvio: 2 muertes por envenenamiento muy cercanas en tiempo, ambas conectadas a la misma boda. Y ese patrón, notado por Sofía y el doctor Ramírez, eventualmente condujo a la exposición de todos sus crímenes. Las investigaciones después de la muerte de Edmundo en 1889 revelaron más detalles fascinantes sobre cómo operaba. En su habitación en Monterrey, las autoridades encontraron baúl con documentos cuidadosamente organizados, certificados de matrimonio de todas sus víctimas, documentos de propiedad, registros de cuentas bancarias. Era como si estuviera llevando registro de sus conquistas. También encontraron diario, escrito en código simple que fue rápidamente descifrado. El diario documentaba cada caso con detalle clínico. 15 de enero de 1878. Casado con B en Durango. Herencia estimada en 12,000 pesos. Testigo, su tía. Plan: eliminar testigo primero, veneno en té de ceremonia. Luego, esposa, veneno gradual durante 6 semanas. Objetivo: completar para finales de marzo. 1 de abril de 1878. B, muerta. Ella ya muerta. Marzo 12. Herencia asegurada. Total obtenido: 11,500 pesos. Algunos activos no líquidos abandonados para evitar sospecha. Moverse a nuevo territorio. El diario contenía entradas similares para 13 casos diferentes durante período de 16 años. Cada caso seguía patrón similar, pero con variaciones basadas en circunstancias específicas.
El hombre era psicópata perfecto, comentó criminólogo que estudió el caso años después. Completamente sin empatía, viendo a sus víctimas puramente como medios para fin financiero, y lo suficientemente inteligente para operar durante más de una década antes de ser finalmente expuesto. El diario también reveló algo más. Edmundo había estado planeando retirarse. Su última entrada, escrita solo semanas antes de enfermarse fatalmente, decía: «He acumulado aproximadamente 85,000 pesos durante 16 años, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Tiempo de parar, establecerse bajo identidad final en lugar remoto. Demasiado arriesgado continuar. Los casos están comenzando a ser conectados. Debo desaparecer completamente esta vez». Pero la enfermedad lo había alcanzado antes de que pudiera ejecutar su plan de retiro, y su muerte delirante había finalmente expuesto todos sus crímenes. Para las familias de las víctimas, el descubrimiento del diario proporcionó respuestas dolorosas. Ahora sabían con certeza que sus seres queridos habían sido asesinados, que no había sido mala suerte o enfermedad natural, sino asesinato calculado. Sofía recibió copia de la entrada sobre Clara y Ramona. 15 de octubre de 1879. Casado con R. en Chihuahua. Herencia estimada en 8,000 pesos más rancho, valorado en 15,000. Testigo: C. Amiga de la novia. Plan: envenenar. C. Durante celebración: pastel. Síntomas retrasados: 5-7 días. Envenenar R. gradualmente después de asegurar que C. está muerta. Objetivo: completar para finales de noviembre. Leer estas palabras frías, ver cómo su hermana y su amiga habían sido reducidas a iniciales y cifras financieras, fue devastador para Sofía. Pero también fue validación. Durante 10 años había insistido en que Edmundo era asesino. Ahora tenía prueba absoluta. El diario fue publicado en periódicos a través de México, causando sensación nacional. La gente estaba horrorizada por la naturaleza calculada de los crímenes, por la forma en que Edmundo había operado durante tantos años sin ser capturado. ¿Cómo puede haber hombres tan malvados?, preguntaban editoriales. ¿Y cómo podemos proteger a mujeres vulnerables de depredadores como este? Las respuestas variaban. Algunos argumentaban por leyes más fuertes contra el envenenamiento. Arsénico era fácilmente disponible en la época, usado comúnmente para control de plagas. Otros argumentaban por mejor protección de derechos de propiedad de mujeres. Otros más sugerían que las mujeres simplemente necesitaban ser más cuidadosas sobre con quién se casaban. Pero Sofía tenía perspectiva diferente. El problema, escribió en artículo de opinión para periódico en 1890, no es que las mujeres sean descuidadas. El problema es que vivimos en sociedad que las hace vulnerables. Leyes que quitan todo su poder económico en el momento en que se casan. Normas sociales que las presionan a casarse incluso cuando tienen dudas. Y sistema de justicia que no toma en serio crímenes contra mujeres hasta que es demasiado tarde. Mi hermana Clara, continuó, murió tratando de proteger evidencia del matrimonio de su amiga. Ramona murió porque quería compañía y seguridad. Ninguna de ellas merecía morir. Y el hecho de que tomó 10 años para que la justicia alcanzara a su asesino y que solo lo alcanzó porque se enfermó mortalmente, muestra cuánto trabajo nos queda por hacer. El artículo de Sofía fue ampliamente leído y discutido. Se convirtió en voz principal en movimiento para reformar leyes de matrimonio y propiedad. Y aunque el cambio fue lento, gradualmente las leyes comenzaron a evolucionar. En 1884, México había aprobado primera ley permitiendo que mujeres casadas mantuvieran control sobre cierta propiedad que habían poseído antes del matrimonio. Era pequeño paso, pero significativo,
Y casos como el de Ramona Vega fueron citados específicamente en argumentos a favor de la reforma. Si Ramona hubiera podido mantener control sobre su rancho, incluso después de casarse, argumentaban los reformadores, Edmundo Salazar no habría tenido motivo para matarla. Habría sido simplemente su esposo, no el dueño de todo lo que ella poseía. Para 1900, las leyes habían evolucionado significativamente. Las mujeres casadas ahora tenían más derechos sobre propiedad, contratos y herencia. No era igualdad completa, pero era progreso. Y cada paso adelante fue logrado parcialmente por el sacrificio de mujeres como Ramona que habían muerto bajo leyes antiguas e injustas. En 1910, durante el inicio de la Revolución Mexicana, la historia de Edmundo Salazar fue revivida como ejemplo de cómo el sistema antiguo había permitido que hombres poderosos o hombres dispuestos a usar medios despiadados para ganar poder explotaran a mujeres vulnerables. La revolución debe incluir revolución en derechos de mujeres, declararon algunos revolucionarios. No solo en términos de voto o educación, sino en términos fundamentales de seguridad personal y control sobre sus propias vidas. Y gradualmente, durante décadas siguientes, México se movió hacia mayor igualdad. No perfecta, no completa, pero progreso real. Y parte de ese progreso fue inspirado por la historia de una mujer llamada Ramona Vega, que se había casado esperando companionship y seguridad, solo para ser traicionada y asesinada por el hombre que prometió amarla. Hoy, cuando estudiantes de historia o criminología estudian el caso de Edmundo Salazar, a menudo se enfocan en los aspectos sensacionales. El asesino en serie, los múltiples identidades, el veneno, pero los aspectos más importantes de la historia son más sutiles. Es historia sobre cómo leyes injustas crean oportunidades para la explotación, sobre cómo sistemas que niegan poder económico a la mitad de la población los hacen vulnerables a violencia, sobre cómo la justicia retrasada es justicia negada, pero aún así vale la pena perseguir, y sobre cómo una mujer, Sofía Mendoza, se negó a dejar que su hermana y su amiga fueran olvidadas, luchando durante años para exponer la verdad y prevenir que otras mujeres sufrieran el mismo destino. La boda del testigo muerto no fue solo sobre un crimen, fue sobre un sistema que permitió que ese crimen ocurriera, y sobre las personas que lucharon para cambiar ese sistema para que los crímenes futuros pudieran ser prevenidos.